¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva charla a través del grupo SEIN de capacitaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de primeros auxilios en animales de compañía. Me presento, yo soy la doctora Lina Ruiz, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño en el área de medicina interna y de anestesiología en animales de compañía. Lo que tenemos que considerar es que durante la charla vamos a ver el tema de primeros auxilios. Principalmente son medidas que nosotros debemos conocer como médicos veterinarios para poder ayudar a aquel paciente o aquella mascota que se encuentre en situación de peligro. Sobre todo si es que la acción que vayamos a tomar de forma inicial o de un actuar rápido va a permitir que la mascota tenga una mayor posibilidad de sobrevivir frente a determinado escenario que puede estar poniendo o amenazando su vida. ¿Ok? Y que sobre todo nos permita también dar un poco más de tiempo para poder llevarlo a un consultorio veterinario o en su defecto, si es que estamos en nuestros centros de trabajo, poder tener una mayor calidad sobre el pronóstico de la mascota. ¿Ok? Ahora, a ver, esperen, aquí estamos. Como primer paso, vamos a hablar sobre el paro cardiopulmonar. El paro cardiopulmonar, el paro cardiorrespiratorio, se denomina en inglés como cardiopulmonary arrest. Este va a ser un cese de la función cardíaca normal y la función respiratoria y ventilatoria de forma adecuada. Hay que recordar que para que la mascota pueda tener una homeostasis correcta, necesitamos que haya un ingreso de oxígeno, el cual se logra a través del sistema respiratorio, en donde va a haber un intercambio gaseoso entre el oxígeno ambiental para que éste se pueda transportar hacia los diversos tejidos y las células puedan cumplir un metabolismo celular adecuado. Cuando hay una falla sobre este sistema respiratorio, cuando la mascota deja de respirar por algún motivo, vamos a tener que no hay un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos. Empezamos con un problema de acidosis metabólica, lo cual puede desencadenar diferentes escenarios que pueden llegar a generar la muerte de la mascota. Ahora, esta parada cardiopulmonar no solamente es el tema respiratorio, sino estamos hablando del sistema cardiovascular. Es decir, que la mascota puede seguir respirando, pero si ese corazón no bombea sangre, no hay forma de que el oxígeno captado a través del intercambio respiratorio pueda ser llevado hacia los diferentes tejidos y por ende también vamos a presentar una situación de acidosis metabólica y se puede sumar a acidosis respiratoria. El tema del paro cardiopulmonar, se menciona que la acción debe ser de forma inmediata o lo más pronto posible, dado que desde los 4 minutos del inicio del paro ya hay un daño isquémico, es decir, que empieza a haber un desbalance frente al aporte de oxígeno a los tejidos, mientras que si no se hace o no se toman acciones hasta los 10 minutos de iniciado este suceso, ya es un daño isquémico irreversible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué situaciones pueden generar este tipo de eventos? Uno, un trauma severo, por ejemplo, un neumotórax, es decir, por un atropello, por una caída, por un golpe, aquellas mascotas que no van a presentar una capacidad adecuada de ventilación debido a que hay la presencia de alguna otra, por decirlo, sustancia o elemento en el tórax que inhiba o no permita la distensión pulmonar. Neumotórax, un claro ejemplo cuando hay algún tipo de accidente, sobre todo atropellos o golpes. Cuadros de hipovolemia, por ejemplo, una hemorragia activa, puede ser por la ruptura de algún órgano abdominal, como por un tumor en vaso, un tumor en hígado, de repente por un atropello, que es lo que más vemos nosotros en sala de urgencias y emergencias. Entonces nos va a generar, perdón, una rápida pérdida del volumen sanguíneo, lo cual va a impedir también que haya una correcta circulación o aporte de oxígeno a los tejidos y nos va a generar este paro cardiopulmonar. Los desórdenes electrolíticos severos también podrían llevarnos a este cuadro. ¿Cuándo vemos estos sucesos? Uno de los casos más clásicos viene a ser en los gatos obstruidos, por ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen algún tipo de dificultad a nivel uretral, ya sea por un tapón mucoso, mucho menos la presencia de cálculos, más es por arenilla, pero que inhiba que la mascota pueda orinar, la vejiga se inflama, se repliega, hay una acumulación de
tóxicos en sangre, sobre todo de ciertos metabolitos que deberían ser excretados después del metabolismo, como puede ser urea y creatinina, y el alarmante cambio que puede haber a nivel de los valores de potasio, ¿ok? Lo cual nos puede causar arritmias, cambios a nivel del electrocardiograma que pueden desencadenar la muerte del animal. Otros desórdenes electrolíticos pueden ser en diferentes enfermedades endocrinológicas también. Las cardiomiopatías, ¿no? El hecho de que haya alguna enfermedad valvular, algún cuadro de cardiomiopatía hipertrófica felina, por ejemplo, o el tema de las cardiomiopatías en los pacientes más pequeños por el problema de sus válvulas, que puedan generar que la mascota tenga un cuadro de síncope y llegue a fallecer por un paro cardiopulmonar. Los cuadros de asfixia, sobre todo en estos animales jóvenes, grandes, que suelen jugar con diversos objetos, pueden tener una asfixia mecánica por algún elemento introducido dentro de la cavidad orofaringea que inhiba o no permite que haya un ingreso adecuado del oxígeno. ¿Ok? Además de las complicaciones anestésicas, porque puede ser parte de uno de los eventos que pueden desencadenarse durante el evento quirúrgico, un paro cardiopulmonar, ya sea dado por el mismo cuadro del animal, por la patología por la cual se esté operando, o quizás también por el uso de algunos fármacos que sabemos que pueden generar depresión cardíaca y depresión respiratoria. Pero dentro de las complicaciones anestésicas, la gran ventaja que tenemos de suceder un paro cardiopulmonar es que la mascota ya se encuentra intubada, es decir, que la asistencia ventilatoria la podemos realizar de forma inmediata o seguir realizando si es que ya la habíamos empezado con la anestesia. Y sobre todo que también podemos hacer el uso de diferentes drogas porque ya la mascota se encuentra con una vía endovenosa colocada, ¿no? Entonces, si hablamos de el porcentaje de éxito para la recuperación de mascotas que están bajo el cuadro de paro cardiopulmonar, en perros suele ser del 5 al 7%, es bastante bajo. En gatos puede ser del 5 hasta el 19%, mientras que aquellos eventos relacionados a anestesia suelen tener una mayor probabilidad de éxito. ¿Ok? Entonces aquí hemos conversado principalmente sobre en qué situaciones podemos presentar un cuadro de paro cardiopulmonar que incluso se puede dar de manera súbita. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber entonces como médicos veterinarios para poder ayudar a contrarrestar esto de aquí? El tema del RCP, la maniobra de resucitación cardiopulmonar, que incluso en algunos libros también se incluye como resucitación cardiopulmonar cerebral. ¿Ok? Esta es una maniobra de emergencia que va a buscar restaurar el flujo sanguíneo a los tejidos en aquellos pacientes que atraviesen un paro cardiopulmonar. Para ello necesitamos hacer una evaluación rápida del paciente. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta de que necesitamos iniciar un RCP? Hacemos la evaluación ABC, la cual no debe durar más allá de 10 a 15 segundos, porque recordemos, solamente es un chequeo muy rápido para decidir si necesitamos o no iniciar la maniobra de resucitación. Necesitamos A de airway, que es decir, la vía aérea, inspección visual, inspección digital de la cavidad aérea, de la cavidad, perdón, oral, la limpieza de orofaringe, de repente si hay algún tipo de secreción que esté impidiendo que se dé la ventilación adecuada de la mascota. B de breathing, de respirar, es decir, ¿está respirando o no la mascota? ¿Cómo podemos llegar a observar ello? Si tenemos un estetoscopio, lo ocultamos. Si necesitamos palpar el tórax, es decir, cerciorarnos de que efectivamente hay una distensión del mismo, o se puede hacer de repente o enseñar también al dueño colocar un espejo o un algodón a nivel de la nariz para chequear si hay la presencia o no de vapor que es propio de un cuadro respiratorio adecuado, ¿no? De inhalación y de exhalación. El algodón se coloca para ver si hay algún tipo de movimiento. Y C, circulación, ¿no? Se menciona incluso que para esta evaluación de saber o no si vamos a empezar un RCP, la circulación puede quedar al último, porque si ya hay un paciente apneico y hay un paciente que no está respirando, esta maniobra debe ser iniciada de forma inmediata, ¿ok? Muchas veces el tema circulatorio, uno, se puede lograr evaluar a través de la auscultación, puede que no tengamos un estetoscopio en ese momento,
O dos, se puede evaluar también a través de los pulsos, pero evaluar los pulsos nos va a tomar mucho más tiempo de chequear o no si está respirando. Si ya tengo un paciente que no respira y está en apnea, empiezo inmediatamente la maniobra. Esto de aquí, para empezar la maniobra de RCP, necesitamos conocer cuál es el soporte vital básico, es decir, el entrenamiento que necesitamos haber realizado a nivel de nuestro equipo en el centro veterinario. Si estamos nosotros solos como médicos, pues también haber educado al asistente o quizás al personal de recepción también para que sean parte de esta maniobra. ¿Ok? El soporte vital básico o inicial consiste en la administración de compresiones torácicas externas y la ventilación a presión positiva del paciente. ¿Ok? Este soporte este soporte nos va a permitir que el sistema cardiorrespiratorio vuelva a funcionar en aquellos pacientes que ya no tienen pulso, si es que lo hemos evaluado, o aquellos que ya no están respirando, si es que están apneicos. ¿Ok? Este tipo de soporte, como ustedes pueden ver en esta imagen, la diferencia es que ellos están en un centro veterinario. Es decir, puede que la mascota haya llegado de emergencia como un código rojo y ya estén dándole las maniobras adecuadas. Pero esta situación también la podemos encontrar en la calle, en un parque, por ejemplo, en una guardería, en un hospedaje de mascotas. ¿De qué depende el soporte vital básico? De las características del paciente. Es un paciente grande, como este que puede tener 20 kilos aproximadamente. Es un paciente pequeño de 2 kilos. ¿Qué tipo de tórax va a presentar? ¿Qué equipo y soporte tengo disponible? ¿Hay una sola persona que se va a encargar de la reanimación o hay más de una que puede actuar durante el proceso? Están disponibles algunos dispositivos como el laringoscopio para poder chequear mucho más fácil la entrada hacia la glotis, hacia la tráquea. Tenemos usos de traqueotubos, conocemos cómo calcular una medida adecuada de traqueotubos y sobre todo, como se menciona, el número de rescatadores o personas que van a estar a cargo del procedimiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el posicionamiento en RCP? ¿Cómo nosotros vamos o qué posición vamos a tomar para que este evento sea el adecuado? Uno, nos vamos a colocar detrás del paciente. En esta imagen en lateral podemos ver a esta persona que está detrás del paciente. La ha colocado sobre una mesa y ella misma está sobre un taburete para tener una altura adecuada. Si es que la mesa fuera muy alta, no tenemos dónde subirnos, podemos hacer la maniobra también sobre el piso. ¿Ok? La mascota debe estar lateral en este caso. Los hombros, codos y muñecas del operario, de la persona que vaya a hacer el procedimiento de RCP, necesitan estar alineados. No puede haber flexiones, porque si hay flexiones, no tenemos la fuerza suficiente para hacer compresiones adecuadas. Si la persona está de pie, la cadera, las rodillas y los tobillos también deben estar alineados. Como mencionamos, puede esta mascota estar sobre el suelo y necesitar también el soporte de una persona que esté arrodillada. Los dedos deben estar entrelazados para tener una mayor fuerza de compresión. ¿Ok? Esta de aquí es la imagen que todos nosotros necesitamos grabar, necesitamos practicar. Hay muchos videos que se pueden encontrar y tutoriales para estar seguros de que nuestra maniobra va a ser adecuada y se va a dar durante el tiempo necesario. Cada persona que se encargue de iniciar estas compresiones solamente debe actuar por máximo de 2 minutos, porque luego de este tiempo en donde va a necesitar 100 compresiones por minuto, 100 compresiones por minuto, pues simplemente va a haber un desgaste físico, un desgaste de los músculos. Entonces, si vamos a dejar a una sola persona haciendo el RCP por 5 minutos, la calidad no va a ser la adecuada y probablemente vayamos a perder esa mascota. Deben ser ciclos repetitivos, 100 compresiones de 100 a 120 incluso, y máximo 2 minutos por operario. Empezamos con la primera parte del soporte vital, compresiones torácicas. Habíamos mencionado que estas compresiones deben ser de un 25% de profundidad, es decir, no vamos a comprimir tan fuerte con el hecho de generar demasiada fuerza sobre el tórax porque no vamos a permitir que haya una correcta reperfusión. Lo importante aquí es chequear que haya reexpansión del tórax después de cada una de estas compresiones, porque la idea es que vuelva a circular la sangre de 100 a 120 compresiones por minuto y ciclos por más de 2 minutos. Por ejemplo, aquí hay una persona que está con los dedos entrelazados y está con la mascota en lateral para poder empezar el proceso de reanimación.
Las compresiones torácicas se pueden clasificar como bomba cardíaca, es decir, que las manos van a ir directamente sobre el corazón del paciente, en donde podemos encontrar escenarios como los perros con tórax estrecho y profundo, la mayoría de perros, las conformidades de la mayoría de perros cruzados, por ejemplo, las manos van directamente sobre el corazón, sobre la zona del tórax en donde sentamos que haya una zona menos estrecha. Puede estar también aquellos pacientes que tienen un tórax más ancho, como los bulldogs. Estos necesitan una posición dorso-ventral, ¿ok? Y las manos se van a colocar en el punto más alto del tórax para poder iniciar el procedimiento. Mientras que en los animales más pequeños, en los gatos, en los cachorros, las compresiones anteriormente se mencionaba que pueden ser con una mano, pero las líneas de recovery de este año mencionan que pueden ser de las siguientes maneras. Por ejemplo, con las dos manos y utilizando ambos pulgares para poder hacer las compresiones igual 100 a 120 por minuto. Se puede colocar una mano detrás de la mascota y el pulgar con los dedos índice y anular por el otro lado para generar también el mismo movimiento. O se puede hacer con la misma base de la mano, ¿ok? Base de la palma en este caso. Obviamente hay que controlar la fuerza con la que lo estamos realizando porque tampoco queremos tener eventos o complicaciones como la ruptura de costillas, que no es tan común, pero se reporta en un bajo porcentaje. ¿Ok? Esto de aquí, como mencionaba, se denomina compresiones torácicas como bomba cardíaca porque vamos a ir directamente sobre el órgano que queremos reperfundir. Mientras que la bomba torácica la vamos a chequear en aquellos perros que son de razas grandes, con tórax redondeados, perros más molosos como un Rottweiler, un Golden Retriever, un San Bernardo de repente, en animales obesos, y las compresiones se realizan en la parte más ancha del tórax. Es decir, no vamos a tocar directamente el corazón o el ápice del mismo, sino que necesitamos una zona más amplia para poder hacer la maniobra. Si ya hemos realizado las compresiones, ya hemos empezado con el proceso, eh, sabemos que la segunda parte de este soporte vital es la ventilación. Ahora, ¿cómo hacemos esta ventilación? Podemos estar en una situación en la que estemos solos, estamos en la calle y necesitamos empezar la maniobra. Se puede hacer un ciclo de 30 compresiones por 2 respiraciones, si es que estamos solos. Hago 30 compresiones y voy a hacer 2 ventilaciones boca-hocico para luego empezar nuevamente con las compresiones y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es solamente si es que hubieron operarios y obviamente si no tenemos otra forma de ventilar a la mascota. ¿Ok? Eh, y sobre todo hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de respiraciones boca-hocico, porque si es que la mascota está con algún tipo de secreción, si está con sangrado, por ejemplo, no es lo más recomendable. Ya en una situación en donde tengamos un mayor equipo, se necesita la intubación de la mascota, se puede conectar, por ejemplo, a un ambú que nos permite la presión intermitente positiva, o se puede conectar incluso a un circuito anestésico también si es que tuviéramos el equipo. Y la idea es realizar una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 respiraciones por minuto. Entonces, mencionamos que para esta maniobra necesitamos tanto las compresiones torácicas como las ventilatorias para un soporte vital básico. Cuando hablamos ya de un soporte vital avanzado, es decir, que vamos a incluir durante la maniobra el uso de herramientas que nos permitan monitorizar si es que la maniobra que realizamos es adecuada. Por ejemplo, un monitor multiparamétrico que nos permita tener la medida del electrocardiograma para chequear si ese corazón vuelve a tener actividad eléctrica, saturación y sobre todo la capnografía. ¿Por qué? Porque si ya empezamos a tener una circulación adecuada nuevamente, una circulación espontánea, empieza a haber nuevamente un intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Y esas captaciones de CO2 expirados por la mascota van a observarse a nivel del capnograma. ¿De acuerdo? Pero obviamente también en este soporte vital avanzado ya estamos viendo el uso o colocación de un catéter endovenoso para empezar a aplicar drogas que pueden ser parte de nuestro procedimiento de RCP. Aquí en este algoritmo muy rápido podemos chequear. Empezamos el soporte vital básico de 2 minutos sin pausa, compresiones torácicas y ventilación.
A la par, si es que tenemos el equipo, el soporte vital avanzado. Conectamos monitores, colocamos una vía endovenosa y si es que fuera el paro cardiorrespiratorio por el efecto de algún fármaco, utilizar reversores. Hay que chequear si es que estamos realizando un manejo adecuado por mínimo, perdón, a lo mucho 10 segundos y chequear el diagnóstico del ritmo del corazón y palpar el pulso. Si hay pulso, es decir, que ya hay una reperfusión o una circulación adecuada, se sigue el algoritmo de monitorización post-RCP. Si no hay pulso, la mascota puede, y tenemos un electrocardiograma, hemos chequeado que tiene fibrilación ventricular, o una taquicardia ventricular sin pulso, se puede utilizar un desfibrilador. No es un equipo muy común en medicina veterinaria, ¿ok? Eso sí, son muy pocos los lugares donde cuentan con uno. Es diferente el equipo que se utiliza en humanos. Pero si hay pausa y shock, o si es un shock refractario, es decir, han usado el desfibrilador y todavía se mantiene en cuadro, se utilizan o se sugiere el uso de fármacos vasopresores, que permitan hacer una mayor contracción del corazón para estimular nuevamente la circulación, vasopresina, epinefrina. Si hay arritmias muy marcadas, se puede utilizar lidocaína en perros, por ejemplo, amiodarona en gatos. La amiodarona es una droga un poco más difícil de conseguir también, ¿ok? Y por el contrario, si no hay pulso, si hay asistolia, no se recomienda, o actividad eléctrica sin pulso, no se recomienda el uso de desfibriladores, pero sí de fármacos que nos permitan o nos ayuden a reactivar esa función cardíaca. Epinefrina, vasopresina o atropina. ¿Ok? Ahora, depende mucho de cómo hayamos hecho la maniobra. Como les menciono, al menos el soporte vital básico deberíamos tener un entrenamiento sobre el mismo para poder actuar en diversas situaciones que se presenten, ya sea durante una cirugía, así sea el paciente con el menor riesgo posible, como puede ser un animal que vino en una consulta, estuvo en la sala de espera y por diferentes motivos pudo haber entrado en un cuadro de parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros eventos o situaciones podemos encontrar nosotros que ameriten el uso de o el manejo médico inmediato? Que incluso, como les menciono, pueden ser pacientes que hayan llegado a nuestro centro veterinario o pueden ser pacientes que estén en sala de espera o estén en un parque, estén en la calle y necesitemos actuar en ese momento. Lo más clásico, los cuadros que se avecinan próximamente por esta temporada de verano que va a estar bastante fuerte en nuestra ciudad, son los cuadros de golpe de calor. Sobre todo en aquellos pacientes braquicefálicos, aquellos pacientes obesos, pacientes que son muy ansiosos al momento de salir de casa o cuando son transportados en algún vehículo. ¿Ok? Se denomina golpe de calor cuando la temperatura va más allá de 42 grados centígrados. Incluso, esto es lo que menciona la literatura, yo desde los 40 grados yo estoy bastante preocupada, considerando, como les menciono, cuáles son las características físicas de este animal. Si es un bulldog inglés que está a 42 grados centígrados, en cualquier momento ese perro se puede descompensar y puede llegar a generar también un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? ¿Qué síntomas, no se dice síntomas, se dice signos clínicos podemos encontrar en estas mascotas o incluso los dueños nos pueden referir a través de una llamada? Se ven las mucosas rojizas, sobre todo a nivel de las encías, son mucosas congestivas, hay mareo, el perro se encuentra disociado, presencia de jadeos porque está intentando disipar temperatura lo máximo posible. El pelaje caliente es variable en realidad. El tema de diarreas puede haber porque puede haber ya una relajación de los diferentes esfínteres, las mascotas de orina, de feca. Hay debilidad, hay convulsiones. Hay que considerar que si hay un cuadro de hipertermia, a nivel del sistema nervioso autónomo va a haber una activación del simpático y podemos encontrar todos estos cambios relacionados a una temperatura elevada. ¿Ok? ¿Qué medidas vamos a tomar en ese caso? Uno, el enfriamiento del paciente. No recomiendo utilizar hielo porque puede generar quemaduras y además puede generar una disminución de la temperatura muy abrupta, llevarnos a un cuadro de hipotermia y allí tenemos otra emergencia que atender. ¿Ok? Se puede mojar el cuerpo de la mascota en una ducha, se pueden mojar toallas también y colocarles sobre la superficie del animal con inmersión de agua fría al tiempo. Como les menciono, no debe ser helada.
Se pueden aplicar masajes para aumentar esa circulación periférica que nos ayuda también a perder calor. Es decir, mojo la toalla, lo coloco sobre el paciente, hago movimientos para disipar el calor y vuelvo a colocar la toalla en agua fría hasta repetir el proceso. La idea de esta maniobra es llevar a la mascota al menos hasta 39,5 grados y en ese momento interrumpir el enfriamiento, porque si continuamos con ello, podemos generar que haya un cuadro de hipotermia que nuevamente nos va a generar un cuadro de emergencia. Esta mascota debe ser monitorizada al menos durante 4 horas cada 4 horas durante 12 a 24 horas, dependiendo de en qué grado ésta se haya presentado al centro veterinario. No es lo mismo una mascota que le dio un golpe de calor porque salió al parque al mediodía, que una mascota que estuvo atrapada en un auto durante el mediodía también, al menos por 1 hora, y los dueños la han encontrado desvanecida. ¿Ok? Aquí tenemos las medidas de prevención, no los dejemos dentro del coche, siempre en zonas de sombra, y pasearlos al menos tarde, noche, en esta temporada de calor que se viene también. Siempre agua fresca, agua limpia. ¿Ok? Importante también mencionarle al dueño o educarlos un poquito sobre cómo podríamos reconocer en qué momento esta mascota está iniciando o puede entrar en un golpe de calor. Sobre todo para aquellos braquicefálicos que sabemos hay diferentes razas en nuestra ciudad y probablemente nos llegue uno de estos casos en cualquier momento. Ahora, las quemaduras también son situaciones que pueden aparecer bajo diversos contextos, ya sea por un accidente en casa, porque las mascotas salen a caminar en horarios en donde el sol está muy alto y la acera, pues obviamente está caliente. Puede haber quemaduras de primer grado, las cuales son superficiales, se da exposición al sol, sobre todo en aquellas mascotas que tienen el pelaje blanco, la piel rosada, gatos, perros. ¿Qué es lo que vemos principalmente en este tipo de quemaduras? Eritema, enrojecimiento, puede haber dolor, puede haber descamación. Si es una zona pequeña, se puede tratar de forma tópica con antisépticos para mantener esa zona limpia y evitar que haya algún tipo de contaminación y cremas humectantes, como hipogloss, como las cremas que se utilizan para el caso de las escaldaduras en bebés. ¿Ok? Como es una zona que tiene una herida y que se va a formar costra, de todas maneras va a generar picazón. Entonces, sí hay que colocar alguna medida restrictiva como un collar isabelino, como estos collares o estos conitos que ya son muchos más suaves también que los isabelinos para evitar que haya mayor daño de la zona. Lo único que les mencionaría aquí a tomar en cuenta es que si sospechen de una quemadura de primer grado en gatos blancos, zona de la trufa, zona de las orejas, también hay que considerar el diagnóstico diferencial que puede ser algún tema oncológico como un carcinoma de células escamosas, ¿ok? Ahí sí, mucho cuidadito con el ojo clínico y sobre todo con la historia clínica que les va a comentar el propietario al momento de llegar a la consulta. Ahora, si es una quemadura de segundo grado, ya hay una destrucción un poquito más profunda, ya no solo la epidermis, sino también la dermis. Puede haber presencia de vesículas, ampollas. Esto genera mucho más dolor, ¿ok? Y el tratamiento no solamente se va a referir al de limpieza de la herida, mantener la zona limpia y humectada, sino también se pueden requerir antibióticos, ya sea de forma sistémica, vía oral o de forma inyectable, dependiendo de en qué situación se encuentre la mascota y se necesita manejo del dolor, ¿ok? Analgésicos. Se puede utilizar tramadol, muy bien aceptado en los gatos, por ejemplo, a dosis adecuada, de preferencia subcutáneo. En los perros también se puede hacer el uso del mismo, se puede asociar con algún antiinflamatorio como el meloxicam. Y por ahí también nos ayuda el tema de los gabapentinoides, gabapentina o pregabalin, dependiendo del cuadro que presenten en ese momento. Asimismo, podemos tener también o podemos necesitar conocer qué hacer durante una quemadura de tercer grado, aquellas mascotas que son rescatadas de casas en incendios, por ejemplo. Aquí las lesiones no solo se limitan a la dermis y epidermis, sino que ya hay una destrucción de la misma. Dependiendo del tiempo en el cual llegue la mascota para asistencia, podemos encontrar que ya la piel se encuentra de un aspecto oscuro, pálido, puede haber bordes necróticos, es decir, ya necesitamos un manejo mucho mayor de las lesiones. Si es en un incendio y la mascota también ha sufrido un cuadro de asfixia por el evento, necesitamos suplementación de oxígeno con una máscara, dependiendo del tiempo hasta que la mascota
pueda ventilar nuevamente por sí sola y de forma adecuada. Se requiere fluidoterapia, por lo que las quemaduras en sí lo que generan mucho es el tema de deshidratación a través de la piel, se pierde y bueno, en este caso fluidos, y analgesia porque duele muchísimo. Incluso pueden que estas mascotas necesiten estar sedadas o bajo el efecto de algún fármaco que las mantenga tranquilas, ¿ok? Para hacer la limpieza de heridas, siempre limpiezas a chorro con cloruro de sodio. No es necesario en este punto utilizar, por ejemplo, el ácido hipoclorito de sodio, perdón, o clorexidina, primero a chorro. Siempre el cloruro a chorro nos va a permitir eliminar todo el detritus que se ha acumulado producto del evento de quemadura. Se pueden aplicar antibióticos locales, se pueden usar gasas parafinadas, por ejemplo, son estas gasas que van a permitir que la piel se mantenga humectada por más tiempo, pero que también necesitan un cambio porque así como están más húmedas, pueden ser una fuente de contaminación también. Por eso, bajo sedación, el paciente tranquilo, sin pelear, con un soporte de oxígeno, se hace la limpieza de todas las heridas y se empiezan los vendajes con gasa parafina. Puede que requieran, dependiendo del grado de lesión, que estos pacientes necesiten ser hospitalizados. Si es así, hay que recordar que pueden ingresar a shock séptico si es que ya hay una infección bacteriana generalizada. Pueden desarrollar falla multiorgánica y muerte, ¿ok? Siempre pendiente de los animales que sufren quemaduras bastante fuertes. ¿Y qué les diría? El dolor mata. Entonces, protocolos o estrategias analgésicas como infusiones, por ejemplo, continuas, evaluando. Ahora, también otro cuadro bastante común en los cuales necesitemos actuar en ese momento es si encontramos una fractura. Si es que de repente vamos a ayudar a una mascota que se encuentre en la calle, encontramos una fractura, ok, ¿qué hacer? Vamos a evaluar primero el grado de la fractura. Al grado 1, es decir, que hay algún fragmento de la misma que esté lesionando el plano cutáneo. Es pequeño, no dependiendo obviamente de la zona, puede generar dolor. Ok. Si ya tenemos un grado 2, es decir, que hay una lesión de una mayor cantidad de tejidos, hay exposición de los planos subcutáneos y musculares, de repente es una mascota que ya tiene una fractura durante más tiempo, ha venido contaminado con material extraño, si lo han atropellado, si está en un charco, ¿ok? O de grado 3, en donde ya se observa en realidad que hay una mayor lesión de los tejidos circundantes, puede haber daño óseo severo, daño extenso de todos los tejidos e incluso neurovascular, ¿ok? Muchas veces también estas fracturas pueden requerir o necesitar de una amputación del miembro en donde se hayan realizado, pero siempre, 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 antes de que una mascota sea intervenida, a menos que sea una hemorragia que necesite controlarse, lo primero que se tiene que controlar es la infección, porque puede que la mascota no muera por la fractura, pero sí muera por el shock séptico producido si es que no hemos hecho un correcto manejo de esas heridas, ¿ok? Ese es el principal concepto que debemos tener siempre, cómo vamos a manejar esa herida. Limpieza de las lesiones con antisépticos. Sobre todo, en este caso también recomendaría el uso del cloruro de sodio a chorro, porque nos va a ayudar a limpiar, a barrer con toda esa suciedad que podamos tener por encima. Vendajes específicos ya para tratar de mantener esa lesión lo más fija posible hasta uno, poder llevar a nuestra mascota o al paciente a un centro veterinario o al animal que hemos rescatado, o dos, darnos tiempo mientras se cure esa infección, estabilizar esa fractura y pueda ingresar a cirugía si es que lo requiere. Y tres, y no menos importante, el manejo antibiótico y analgésico de la fractura, ¿de acuerdo? Como les menciono, ninguna fractura suele ser una emergencia si es que está contaminada. Primero siempre tratemos la infección, o puede haber otro caso en donde efectivamente hay un atropello, hay una caída, pero no hay exposición del hueso hacia los diferentes tejidos. Eso fácilmente sí puede ser corregido de forma quirúrgica, inmediata o mediata. Pero si hay alguna herida, primero siempre se trata la herida, manejen el tema o
de la fractura para que no haya un movimiento colgante del mismo, si es en un miembro, por ejemplo, y luego de ello evaluamos cuál va a ser el procedimiento terapéutico final. Otras situaciones bastante comunes y por las cuales nos suelen pedir ayuda a las personas, los vecinos, algún familiar que tuviera alguna mascota, es la intoxicación digestiva por el consumo de diferentes sustancias. Dentro de las más conocidas están los diferentes venenos o sustancias para eliminar roedores que pueden estar formados por órganos fosforados y carbamatos, cuyo mecanismo de acción principalmente es inhibir la acetilcolina esterasa, es decir, se empieza a acumular la acetilcolina y empezamos a tener la estimulación de este neurotransmisor a nivel de sus diferentes receptores. Si son muscarínicos, va a haber salivación, va a haber lagrimeo, va a haber diarreas, va a haber vómitos. Y una vez que empiecen a estimular los receptores nicotínicos, y hay fasciculaciones, hay convulsiones, las mascotas pueden llegar a morir si es que no tenemos un manejo inmediato de la situación. Hay dueños que de repente salen al parque, están paseando a los perros y evidentemente observan que se ha comido algo. Ok, ¿qué hacer en ese momento? Otros, de repente en casa, un poquito más descuidados, han colocado estas trampas para ratones con alguna carnada con veneno en zonas en donde las mascotas pudieron tener acceso, pues también ahí hay que actuar. Estos compuestos son de alta liposolubilidad, es decir, pasan muy fácil a diferentes tejidos y se pueden absorber a través de vía digestiva, piel, pulmones, córnea incluso. Los signos clínicos pueden ser de presentación temprana, 30 a 60 minutos de haber ingerido el veneno o el tóxico, o tardía ya a las 6 horas. ¿Ok? Hay que recordar o tomar en consideración que también hay un síndrome intermedio, es decir, que no es inmediato, sino se puede estar presentando entre las 24 a 72 horas después de haber consumido el rodenticida. Podamos tener cuadros agudos de anorexia, diarreas, debilidad general, depresión respiratoria y muerte. Todo ello va a depender de si el dueño, uno, sabe qué es lo que ha consumido de la mascota y dos, en qué momento lo lleva a nuestro centro. Para el manejo de este tipo de envenenamientos, el paciente debe permanecer hospitalizado y en observación, porque puede que nosotros logremos eliminar una parte del fármaco, del tóxico que hayan ingerido, pero no el 100%. Entonces necesitamos estar listos para poder actuar frente a los eventos adversos que se pueden seguir presentando. ¿Cómo hacemos la descontaminación? Uno, se puede provocar el vómito, ¿ok? Pero máximo hasta 60 minutos después de la ingestión. Si ha pasado más de esto, ya el vómito no nos va a ayudar para nada. Si estamos en casa, si estamos en la calle, si es la llamada de algún paciente y no podemos atenderlo, se le puede indicar darle agua oxigenada entre 1 a 5 mililitros por kilo, diluido y en poca cantidad. Los perros siempre van a recibir cualquier líquido que uno le dé, es más fácil por el tamaño que tienen. En los gatos hay que tener mucho cuidado, no sobrepasarse de los 10 mililitros, porque puede ser mucho más corrosivo para ellos y en lugar de ayudar provocando el vómito, podemos tener efectos no deseados. Debe haber una fluidoterapia agresiva para ayudar a eliminar todos los metabolitos que se puedan producir a nivel renal. Se puede hacer un lavado gástrico si es que la mascota no puede vomitar, por ejemplo. Se puede utilizar carbón activado, vienen sobres ya de uso veterinario. La dosis de 1 a 5 gramos vía oral. O si es que lo vamos a hacer de forma intermitente porque la mascota está despierta, se puede utilizar una dosis de 1 a 2 gramos por kilo cada 4 horas durante 24 horas. ¿No? Esto debe ir bien prescrito en la receta para que el dueño lo pueda seguir administrando en casa. Medicamentos, si es que sabemos que son organofosforados, o bueno, en este caso, ¿cuál sería el más efectivo? Pues el antídoto, la atropina, dosis iniciales de 0,04 miligramos por kilo endovenoso. Tratemos de encontrar una vía endovenosa porque si no el efecto es muchísimo más lento, no se va a metabolizar y no vamos a lograr rescatar estas mascotas. Se puede repetir de 2 a 3 veces según sea necesario, no más allá de eso, porque podemos atropinizar a la mascota y tener los eventos o efectos colaterales que no deseamos, ¿ok? Y sí hay que hacer uso de protectores hepáticos porque la mayoría de estas drogas se metaboliza a ese nivel y puede generar un daño irreversible en ese órgano. ¿Qué otro contaminante podríamos encontrar o qué otro tóxico la mascota podría ingerir? Pues algo bastante clásico, los chocolates, ¿no? Hemos visto
eventos en los cuales nos llaman los propietarios porque la mascota se comió una caja de chocolate, se comió una tableta de chocolate para taza o algún otro alimento que tenga un alto porcentaje de este ingrediente. Las manifestaciones clínicas, es decir, los signos clínicos pueden hacer entre 1 a 2 horas después de que han ingerido y permanecer durante 12 a 72 horas. El chocolate tiene o tiende a reducir un poquito el vaciamiento gástrico, entonces por eso es que los signos no son tan inmediatos. La dosis letal 50 en el perro es de 250 a 500 miligramos por kilo. Hay personas que conocen cuál es la pureza del chocolate también, entonces podemos tener ese dato para ayudarnos. En el gato es más baja, de 200 miligramos por kilo. ¿Qué signos clínicos nos pueden dar sospecha de que este mascota ha sido intoxicado por tiobromina? Gastrointestinales, vómitos, diarreas, como en esta imagen, son vómitos realmente voluminosos, lo que he visto, ¿ok? Cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, taquiarritmia, excitación, pueden llegar a haber convulsiones, puede haber un problema renal bastante marcado, poliuria, polidipsia, incontinencia, respiratorios también de taquipnea, hipoxemia secundaria, neumonía por aspiración por los vómitos. ¿Qué cuidados iniciales? ¿Se puede fomentar el vómito? Sí, si es que no han pasado más de 2 a 6 horas. Como habíamos mencionado, el chocolate retarda más el vaciamiento gástrico, entonces si la mascota está despierta, está consciente, se puede tratar la emesis con agua oxigenada. Se puede hacer un lavado gástrico también con agua tibia y con carbón activado. Esto sobre todo si es que ya la mascota está en estado de inconsciencia, ¿ok? Pero no, obviamente si está convulsionando no se puede realizar. Hay que tener ciertos cuidados. Fluidoterapia continua para ayudar a eliminar aquellas excreciones, no a chorro obviamente, sino a una velocidad de mantenimiento, puede ser de 3 a 5 mililitros por kilo por hora. Ok, mantener con sondaje uretral es importante considerar cuál es la producción de orina de esta mascota para evaluar si es que efectivamente ha habido un daño renal marcado o no. Ok, y de haber la presencia de convulsiones, se puede tratar con diazepam, dosis de 0,1-0,25 endovenoso. Y si hubiera arritmias producto de la tiobromina, se pueden hacer infusiones continuas de lidocaína. Esto viendo venosa, 1 a 2 miligramos por kilo por hora en perros, con bolo de inicio también de 2 miligramos por kilo. En gatos, el uso de lidocaína endovenoso representa un mayor riesgo de arritmias o de falla cardíaca. No está dentro del protocolo, sin embargo, ya existe bibliografía que acepta el uso de lidocaína, pero a dosis mucho más bajas. Sin embargo, no he tenido la experiencia de utilizarlo. En perros no hay ningún problema. Y otro tóxico que podemos encontrar o para lo cual necesitemos estar seguros de qué hacer o cómo manejarlo es la intoxicación de paracetamol. Muchas veces porque el dueño lo brindó como medida de soporte analgésico a la mascota porque pensó que tenía fiebre. ¿Ok? En los perros, el paracetamol puede ser tolerado hasta una dosis de 10 miligramos por kilo porque es parte del protocolo analgésico, sobre todo, por ejemplo, en cirugías traumatológicas. Pero en el gato sí es totalmente un tóxico letal. ¿Ok? El gato puede llegar a fallecer con un problema, una insuficiencia hepática realmente terrible. ¿Ok? La dosis tóxica en el perro, como mencionaba, es 75 a 100 miligramos por kilo. Si lo dan a 10 para un evento analgésico, bienvenido sea. Pero en el gato, como vemos, la dosis letal es mucho más baja, de 10 miligramos por kilo nada más. La intoxicación con este fármaco, con el acetaminofén, va a generar un daño oxidativo sobre eritrocitos, sobre hepatocitos, hemólisis y necrosis del hígado. Signos clínicos, ya podemos encontrar vómitos, diarreas, encefalopatía hepática. A nivel de exámenes hematológicos puede haber corpúsculos de Heinz debido a este daño oxidativo de glóbulos rojos, metemoglobinemia, anemia hemolítica, ¿ok? A nivel hepático, necrosis centrolobulillar, por ejemplo. Cuidados iniciales, si es que no han pasado más de 2 horas, podemos fomentar el vómito de la mascota después de su ingestión. La primera medida, habíamos mencionado el tema del agua oxigenada, 1 a 5 mililitros por kilo, diluida en gatos, por favor, una vez, en perros podemos repetir. Se sugiere igual dar con alimento para que tenga un mayor estímulo del estómago para poder vomitar. Se puede dar carbón activado de 1 a 2 gramos vía oral también.
fluidoterapia y oxigenoterapia de ser necesario. Como les menciono, son los gatos o los felinos la especie que va a estar mucho más afectada por la intoxicación de paracetamol. ¿Ok? Y si hablamos de medicamentos específicos, un tema, o perdón, un fármaco que podría ayudarnos a contrarrestar el efecto tóxico sobre el hígado podría ser el N-acetilcisteína o flumucil. Dosis altas, no estoy utilizando el flumoxil como un dilutor de secreciones, sino principalmente como un antioxidante. ¿Ok? Por eso 100 miligramos, 140, perdón, miligramos por kilo vía oral. Se puede colocar también vía endovenosa, seguido de 7 a 17 dosis a 70 miligramos por kilo vía oral o endovenosa cada 4 o 6 horas, dependiendo de cómo llegue la mascota a nuestro centro. Se puede utilizar también vitamina C, 30 miligramos por kilo vía oral. Existen inyectables también subcutáneos endovenosos cada 6 horas. Y esto nos va a ayudar a que la metahemoglobina nuevamente se vuelva hemoglobina y disminuimos un poquito el impacto que puede haber a nivel renal. ¿Ok? Este paracetamol, como les menciono, en gatos prohibido, por favor, hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, al igual que el ibuprofeno, el naproxeno. Los gatos no lo van a metabolizar y las dosis tóxicas para que lleguen a desarrollar toda esta insuficiencia hepática son bastante bajas. Así que siempre, por favor, eduquemos desde el primer momento que llega la mascota a un control sanitario a nuestro centro, o incluso si es que viene para una vacunación, pues decirle cuáles serían las restricciones o los cuidados que hay que tener para evitar estas situaciones de emergencia. Y sobre todo también cómo actuar en ese momento. Hemos revisado ya en esta exposición qué medidas tomar dependiendo de la situación que se presente. Cardiorrespiratoria, la parada cardiorrespiratoria les había dicho, en cualquier tipo de situación, en quizás mascotas que estaban estables, solamente estaban en sala de espera y se puede dar, hay que saber actuar. Más fácil, por decirlo así, si es que se presentara durante algún evento quirúrgico, pero también necesitamos el conocimiento adecuado para poder sacar esas mascotas adelante. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Los temas de primeros auxilios pueden ser también mucho más amplios. Podemos encontrar diferentes episodios en los cuales necesitemos actuar, sobre todo los más clásicos si hay la ingesta de algún tóxico, de alguna sustancia que sabemos va a generar mayores complicaciones en nuestras mascotas, el tema de provocar el vómito nos ayuda en un inicio. Pero también hay que considerar qué tipo de sustancia es la que ha ingerido, porque, ejemplo, si ha consumido lejía o alguna otra ácido, alguna otra álcali, no podemos generar el vómito porque toda esa sustancia que ya está dañando ya ha dañado el esófago y el estómago, por reflujo va a volverlo a hacer, ¿ok? Ahí considerar cuánto tiempo ha pasado desde la ingestión de ese contaminante y si allí el vómito me ayuda. En gatos, otra solución que se podría dar es la administración de silacina vía subcutánea, vía endovenosa, intramuscular, ¿ok? A dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilo, pero obviamente considerar que es un gato que está alerta, no presenta ninguna otra predisposición, no está deshidratado, no está inconsciente. No nos sirve de nada provocar el vómito en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, quedo a la espera de alguna pregunta que tengan, ¿ok? La pueden presentar a través del chat de repente para poder compartirla y resolver la duda en este momento, o quizás también puedan presentarme o decirnos o compartirnos alguna experiencia que hayan tenido en el manejo de primeros auxilios bajo diferentes eventos que se presenten en las mascotas o en nuestros pacientes.
Si no queda alguna duda todavía, espero puedan haber tomado o recordado ciertos datos durante nuestra charla. De todas maneras, los espero en próximas charlas también a través del Centro de Capacitación e Innovación Global del Grupo SAGE. Muchas gracias por su atención el día de hoy y hasta otra oportunidad. Hasta luego y buenas noches.